Bien, y queremos seguir conversando sobre temas relevantes en nuestro país, y para eso nos acompaña un amigo de la casa, Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos ya terminando las vacaciones, digamos, ya el próximo lunes entrando a clase. Así que es agradable ir, digamos, terminar la semana y volviendo a poco, la mitad, ¿verdad?, de la semana con... Exacto, con algo. No, y con una conversación entretenida. Así que se agradece la invitación. Bueno, Fernando, han pasado muchas cosas en materia internacional, pero suena un poco contraintuitivo, pero relacionado con nuestro país. A propósito de lo que pasó con el secuestro del exteniente Ojeda, porque han surgido, a propósito de este caso, todo tipo de recuerdos de cosas que han ocurrido de manera similar, de los conflictos internacionales o diplomáticos que ha despertado este tipo de casos. Pero quería pedirte que nos ayudes a entender qué es lo que hace tan complejo un caso como esto cuando un país eventualmente realiza acciones de inteligencia en otro país, obviamente sin preguntarle, obviamente una acción bastante particular, y con las particularidades que tiene este caso, que sería un refugiado político en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú? A ver, en primer lugar, más que una acción de inteligencia, esta es una acción de fuerzas especiales, porque por lo poco que se sabe públicamente, las características del secuestro, particularmente la disciplina, la certeza de la operación, la manera en que se lo retiene, el hecho de que el secuestrado no pone resistencia y una serie, digamos, lo perfecto de la personificación o impersonación de personal de la PDI, y también posteriormente la manera que ejecutan su fuga con vehículos clonados, etcétera, sugiere un nivel de preparación que es superior al que normalmente demuestran las actividades criminales regulares, digamos, tradicionales. Y otro factor es que no se ha pedido, por un lado, rescate, que se sepa, y tampoco ha aparecido el cadáver, digamos, del teniente Ojeda. Más allá de que en el automóvil, una vez que se lo encuentra, aparece totalmente limpio de huellas digitales, pero con un casquillo, una vainilla de bala de pistola, digamos, en el piso. Por lo tanto, se abren una cantidad de interrogantes que hacen plausible pensar en algo más sofisticado y más complejo que simplemente un mero ajuste de cuentas o un mero secuestro. Pero quiero insistir, por favor, que no hay ninguna información concreta que nos permita confirmar algo más específico, más allá del hecho de que el elefante en la mesa, el gobierno venezolano sí ha hecho acciones de estas características, por ejemplo en Colombia. Por lo tanto, no podemos decir que esto sea un evento desconocido y que esté más allá de alguna manera, la voluntad y las actividades que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Claro. Obviamente el caso concreto hay información que nos falta, y eso se va a ir, esperamos, conociendo en la medida que avance la investigación. Pero quería preguntarte por los escenarios, Fernando. Porque se han establecido distintos escenarios en torno... Está bien, si esto es un delito, entre comillas, común, tiene una gravedad evidente, pero ya no está en juego un escenario diplomático o un escenario complejo internacional. Pero ¿qué pasaría en los otros dos casos que se han establecido? Pueden haber más, pero estos son los más comentados, al menos uno, que se trate de una operación del gobierno venezolano externalizada o tercerizada a través de un grupo criminal que esté en nuestro país, como el Tren de Aragua. Y lo otro es qué ocurriría si es que es una acción directa de un organismo, una acción militar de un gobierno como el venezolano. Es decir, ¿qué habría en ese escenario? ¿Cuáles son las posibilidades que se abren si es que se sabe que es una acción de este tipo? Quizá es una acción de este tipo y nunca lo sabremos, pero ¿cuáles son los escenarios que han ocurrido o que se establecen ahí? A ver, claramente es un cambio del status quo en la relación vecinal o en la relación bilateral. Ciertamente
sería extremadamente grave y forzaría al gobierno de Gabriel Boric a tomar medidas muy duras, dentro de las cuales lo muy menos es llamar a consultas al embajador, y claramente elimina cualquier posibilidad de negociaciones o de cooperación con dicho régimen. También abriría una serie de interrogantes respecto a lo que ocurrió anteriormente en el 18 de octubre y una serie de otras situaciones más. Pero quiero insistir en el hecho de que incluso si eso fuera así, yo tendería a descartar al Tren de Aragua en cuanto a tal, porque este grupo se especializa en acciones de sicariato, chantaje, tráfico comercio sexual, tráfico de personas, pero normalmente operan de manera mucho más tosca, de manera mucho más burda. Hacen énfasis en su fuerza, no lo hacen con el cuidado de impersonar a la PDI o una organización policial, con el cuidado con el que se hizo esto. Por ejemplo, la puerta del departamento del teniente Ojeda se derribó con un ariete, no simplemente a patadas o de un golpe, o se rajó con un tiro. No hubo en ningún momento un énfasis en el poder que busca ejercer el grupo sobre sus víctimas, digamos, sino que más bien, los secuestradores mantuvieron la simulación de ser PDI, de agentes de la PDI, incluso mientras la cámara los está filmando, mientras esperan el ascensor. La forma a través de la cual se neutraliza al secuestrado, digamos, con un movimiento bastante particular de aprisionamiento de su cuello, la tranquilidad con la que actúan, todo eso sugiere más bien personas especialistas, no necesariamente agentes de un gobierno extranjero, pero algo bastante más sofisticado que el mero Tren de Aragua y sus sicarios, digamos, que operan más bien con una violencia explícita. Y eso, me temo, es lo que ha alimentado la especulación de la presencia de agentes venezolanos o de donde fuese, y a lo cual, obviamente, por las características de la investigación, el gobierno, el Ministerio Público, las policías no han podido dar mayor claridad respecto a esta situación. Tampoco respecto al origen de los automóviles, etcétera, que seguramente es algo que ellos ya tienen, pero que en su momento, cuando se haga público, nos permitirá ordenar un poco más esta situación. Claro. Pero si fueran finalmente agentes indirectos, digamos, mandados o contratados por el régimen venezolano, es una situación extraordinariamente grave porque es una agresión, derechamente. Recordemos que este señor Ojeda era un refugiado político chileno. El Estado de Chile tiene responsabilidad respecto a su bienestar y a su seguridad. Por lo tanto, ahí nos encontramos frente a un problema bastante grave. Más allá de lo que este caballero pudiera estar haciendo o no en otros ámbitos, digamos, pero una vez que, y recordemos que el estatus de refugiado se le otorgó en noviembre pasado, por lo tanto, una vez que ha alcanzado dicha condición, el Estado chileno se compromete y obliga a cautelar la condición o la seguridad de esta persona. Fernando, y a propósito del relacionamiento con un gobierno como el de Nicolás Maduro, ha surgido toda una polémica o más que polémica, una discusión en torno a este convenio que habría ido el subsecretario Monsalve a firmar con el gobierno de Nicolás Maduro, precisamente por coordinación internacional entre los países a propósito de las expulsiones o información sobre las personas que han ingresado ilegalmente a nuestro país para establecer, por ejemplo, saber sus antecedentes, etcétera. Pero hay discusión porque algunos dicen, no se hacen este tipo de convenios con un gobierno dictatorial porque los códigos, entre comillas, que tienen ese tipo de gobierno son completamente distintos a lo que tiene un Estado de Derecho. Te quería preguntar algo más general incluso, es ¿qué tipo de relaciones suelen tener los países democráticos con estos regímenes ya más de facto, si se quiere? Porque claro, algunas veces se mueve el interés económico, el petróleo venezolano, la potencia económica china y un amplio etcétera. Pero nuestro país con Venezuela ha tenido una relación bastante particular. Reconocimos a Juan Guaidó como presidente legítimo. Después, ahora, nuestro país renovó o retomó las relaciones diplomáticas con Venezuela. Exactamente lo mismo hizo Estados Unidos, por otras circunstancias, pero volvió a comprarle petróleo a Venezuela y así un montón de cosas más. Entonces,
¿qué es lo que, cómo se administra esa dualidad entre soy crítico de un gobierno, no comparto la forma en que se está gobernando, pero tengo una obligación, entre comillas, una relación más o menos estable con ese gobierno? A ver, un elemento central es que tenemos que recordar que los países no son personas, los países son los estados, son actores de poder que funcionan en un sistema donde, lamentablemente, hay que reconocer que existen sociedades que no comparten nuestros valores y nuestras visiones de mundo. Uh-huh. Hubo un periodo tras el fin de la Guerra Fría, la década feliz entre 1990 y el 2001, los atentados a las Torres Gemelas, en que Occidente trató de democratizar al mundo, fracasando de forma bastante lapidaria y bastante trágica. Eso nos lleva a la necesidad de tener que reconocer que existen otros mundos. El clásico de Huntington del año 93, digamos, el choque de las civilizaciones, nos muestra cómo hay otras formas de entender y ver el mundo. Con el caso particular de Venezuela nos encontramos con que hay una necesidad práctica que significa tener que devolver a Venezuela cantidades importantes de sus ciudadanos que entran a nuestro país de forma ilegal y que permanecen dentro de nuestro territorio muchas veces cometiendo actividades ilegales, delitos, crímenes o simplemente no respetando nuestras instituciones. Eso obliga al Estado de Chile a tener algún grado de relación práctica con el Estado venezolano, y este Estado, debido a las condiciones de aislamiento, crisis política y crisis económica en que se encuentra, puede darse el lujo de imponer algunas circunstancias. La firma del acuerdo conversado, la verdad es que es un documento que evidentemente exigió Venezuela, es decir, conseguir que el régimen de Gabriel Boric, que ha sido muy duro con él, tenga que firmarles un papel, tenga que sacarse una fotografía, el subsecretario Monsalve con su homólogo, venezolano. Es decir, son todas ellas pequeñas ventajas materiales, pequeñas ventajas simbólicas que el régimen venezolano consigue para ratificar algo que en realidad no necesitaba un tratado, digamos, bastaba simplemente buscar el bienestar de sus propios connacionales, claro, el proveer la información que el Estado chileno necesitaba. Dicho eso, la verdad es que el tratado en sí mismo es un documento que ofrece el intercambio de información de información relativa a la cultura criminal binacional, a las formas de comportarse o de cooperar distintos estados, actores, etc. La verdad es que es tan genérico que ahí puede caber cualquier cosa, y lo único que hace es confirmar que el gobierno chileno tuvo que aceptar, tragarse, digamos, el sapo de tener que firmarle un acuerdo, de enviar un embajador en circunstancias que probablemente no habría querido hacer eso, y en respecto a lo cual el gobierno de Maduro de alguna manera ganó un cierto espacio. Ahora, no podemos olvidar que el régimen de Maduro es especialista en un sistema de tira y afloja. Cada vez que se encuentra severamente complicado en términos económicos, él ofrece apertura, ofrece conversaciones. La última ronda fueron las conversaciones de Barbados y aquellas que también se llevaron a cabo en Cuba. En ellas ofrece aceptar elecciones libres, se ofrece una serie de circunstancias, obtiene beneficios económicos, Estados Unidos levantó sanciones, una serie de otras circunstancias, se facilitaron las remesas desde Estados Unidos, etcétera. Y en paralelo, cuando ya la situación se estaba decantando, se están aproximando la necesidad de efectuar elecciones para las que ni siquiera se les ha puesto fecha, justo es decir, rápidamente el régimen vuelve a cerrarse, encarcela a una serie de disidentes, impide que la principal candidata de la oposición pueda presentarse, María Corina Machado, y finalmente vuelve a elevar las condiciones. Es decir, de alguna manera aprovechó la inocencia, la credibilidad, etcétera, una ventana de oportunidad, alivianó un poco sus circunstancias catastróficas de tipo económico y social, y posteriormente vuelve a apretar las circunstancias, vuelve a presionar a la oposición y demuestra que finalmente no tiene ninguna intención de desarrollar elecciones libres y, te reitero, elecciones a las que ni siquiera se les ha puesto fecha aún. Por lo tanto, de alguna manera el Estado de Chile quizás pecó en un momento de negociar con una Venezuela a la que por enésima vez
se creía que se estaba abriendo a negociar y que el régimen podría eventualmente estar dispuesto a aceptar una derrota democrática, para luego encontrarse con un portazo en la cara bastante llamativo. Ahora, también justo es decir que normalmente la mecánica que tiene el régimen chavista de presionar a sus exiliados más críticos es de amenazarlos, digamos, con represalias físicas a sus familiares que todavía permanecen en Venezuela. Es decir, mandar al Helicoide o a Ramo Verde o a cualquiera de las prisiones políticas que el régimen mantiene a los familiares de los exiliados. Es muy raro que se lleve a cabo una acción de estas características, y de ser de los venezolanos los que están haciendo esta acción, sugeriría que hay bastante más de fondo que nosotros no conocemos. Un teniente que, por más vocal que haya sido en sus protestas, la verdad es que es una figura comparativamente menor por derecho propio, a menos que represente otra cosa, que esté involucrado en otras cosas que, vuelvo a repetirte, no conocemos. Lo único que sabemos es que a medida que avanza el tiempo no aparecen los responsables, al menos no se sabe públicamente de una petición de rescate, esta situación se vuelve cada vez más extraña y vuelve a confirmar las sospechas, digamos, y coloca al gobierno en una situación extraordinariamente difícil, porque está atrapado entre un partido comunista que defiende la inocencia a rajatabla, digamos, de Venezuela, las sospechas de la opinión pública y una oposición que naturalmente está presionándolo para obtener información. De allí la reunión que se tuvo hoy día en la mañana, y bueno, me imagino que habrá un compromiso de mantener la reserva respecto a lo que se sabe, y por lo tanto difícilmente tendremos mayores detalles, al menos todavía. Pero yo creo que aquí, de comprobarse que esto es una acción política, tiene que haber una situación mucho más compleja que la mera presencia o importancia de este, digamos, teniente en retiro, que es una figura comparativamente menor y no es parte, digamos, de las cúpulas de la disidencia antichavista o antimaduro. Claro. Bueno, nos dimos vuelta por hartos temas después de esta conversación con Fernando Wilson, analista internacional, académico en la Universidad Adolfo Ibáñez. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Fernando, te quiero agradecer que nos hayas acompañado en esta edición de Llegó la Hora. A tu disposición cuando quieras. Esté muy bien. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa, y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.